Disonancias. Ideas para elegir. La palabra escrita en la radio. Muy buenas tardes, amables radioescuchas. Como todos los jueves, nos encontramos con usted para llevar adelante una más de nuestras disonancias, palabras para elegir. Como cada una de las semanas, en este día a la 1 de la tarde, agradecemos el espacio que amablemente nos concede la Coordinación de Radio, Televisión y Cinematografía para que usted pueda escucharnos por la radio, pueda vernos por la televisión y pueda seguirnos por las redes sociales. La semana pasada habíamos comentado que tocaríamos dos temas. De alguna manera habíamos platicado el asunto de las implicaciones que tendría para nuestro país y de manera particular para el estado de Tlaxcala el hecho de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América, y habíamos también planteado el hecho de que comentaríamos el segundo tema, que tenía que ver con el asunto del presupuesto. Como usted seguramente ha leído o ha escuchado durante los últimos días, pues lógicamente en el estado de Tlaxcala se respira un ambiente de expectativa frente a un proceso que termina y un proceso que inicia. Termina el periodo como gobernador de el contador Mariano González Arur e iniciará el primer minuto del 2017 el gobierno de Marco Antonio Mena. Y en ese sentido, el discurso que uno encuentra hoy todos los días tiene que ver con la construcción, la elaboración del nuevo plan de desarrollo, es decir, cómo se orientará el desarrollo durante el sexenio, y en ese sentido ha sido muy consecuente en el planteamiento de que hay un triángulo de prioridades en términos de políticas públicas. Uno, en ese orden, educación, salud, empleo, y en esa misma lógica, en lugar de realizar foros públicos, ha reunido el gobernador electo a una serie de especialistas para analizar los temas, lo cual desde mi perspectiva creo que es un acierto. De hecho, ayer que leía que quien estuvo encabezando, por ejemplo, las mesas de educación, sea Berta Heredia, quien yo ya la recuerdo básicamente de su estancia en la CEPAL, en la OCDE y ahora de manera permanente en el CIDE. Y en ese sentido, estas mesas de trabajo, esta articulación de las políticas públicas que definirán un plan estatal de desarrollo, pues uno se pregunta innegablemente que para que un plan de desarrollo pueda implementarse, pues se requieren recursos. ¿Y de dónde vienen los recursos que ejerce el gobierno en acción? Innegablemente de una categoría, de un elemento que denominamos presupuesto de egresos, y ahí hay una de las cosas que las amas de casa lo reconocen muy bien. Innegablemente nadie puede gastar lo que no tiene. Es decir, las amas de casa saben que gastan aquellos ingresos que tienen y llegan al nivel de encontrar, esto yo lo aprendí hace muchos años en economía doméstica, de que a pesar de lo poco que tengan, guardan en alguna taza, en algún bote, una parte para cualquier imprevisto. Y en ese sentido, cuando cuando se gasta más de lo que se ingresa, pues la manera natural es acudir a los préstamos, a la deuda, y en ese sentido, una de las particularidades que encontramos en el estado de Tlaxcala es que es la única entidad que no tiene deuda pública. Esto significa y tiene un peso de manera importante porque el hecho de no tener deuda pública significa que todos los ingresos que se planteen, lógicamente también en el presupuesto de ingresos,
sirvan para todo aquello que se planee. Sin embargo, la cultura tlaxcalteca tiene una particularidad derivada de un elemento que se denomina las capitulaciones del virrey Velasco con la ciudad de Tlaxcala, y en el que se le garantizó a los tlaxcaltecas perpetua hidalguía para ellos y sus descendientes, así como, cito, la exoneración de todo tributo, pecho, alcábala y servicio personal. Esta garantía a la que se sumó la validación de un gobierno autónomo organizado como protectorado virreinal, ha determinado que históricamente los tlaxcaltecas aporten poco a la hacienda pública. Y esto hace que el sostenimiento de Tlaxcala sea fundamentalmente una responsabilidad de la Federación, que vía las transferencias aporta entre el 94 y 96% de los ingresos totales que permiten sostener al Estado, es decir, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los órganos descentralizados, desconcentrados, a los ayuntamientos. Y en ese sentido, ¿esto qué nos representa? Que de cada peso que se gasta en el Estado, en términos de la administración pública del Estado en acción, los tlaxcaltecas solo aportamos entre 4 y 6 centavos. O sea que nuestra dependencia es bastante alta. Sin embargo, a pesar de esta dependencia, cuando los organismos públicos elaboran y presentan sus proyectos de presupuesto, siempre lo hacen de manera incremental. Y bueno, ¿por qué se hace de manera incremental? Bueno, de manera natural, toda institución pública trabaja con recursos escasos en razón de un principio fundamental: las necesidades de la población siempre son crecientes y por lo tanto todo recurso al que acceden no alcanza para resolver estas necesidades que también son incrementales. Sin embargo, también una de las cosas que hasta hace muy pocos años se asume como práctica del gobierno es la rendición de cuentas. Y en ese sentido, es decir, yo quiero más, pero ¿cómo he gastado? Y a veces en ese asunto de la rendición de cuentas resultan prácticas muy comunes. Diríamos, si a mí me dan 100 pesos, demuestro que gasté 100 pesos, eso es un problema contable, no hay ningún problema. El problema es que esos 100 pesos hayan sido gastados en el cumplimiento de la misión de la institución, porque si han sido gastados sin cumplirse la misión, pues lógicamente no se está cumpliendo con la tarea ni de la institución ni de la responsabilidad en el ejercicio del gasto. La expectativa del presupuesto para el 2017 es por un total de 17,052 millones de pesos, lo cual lógicamente viéndolos o pronunciándolos así, 17,000 millones de pesos, pues lógicamente que uno se imagina un pastel en términos financieros muy grandote, y pues todos piden que la tajada que les corresponde sea un poco más grande. Y esto hace que luego entonces la propuesta o el proyecto de presupuestos, una vez integrado, luego veremos cómo es que se integra, se presenta al Congreso del Estado, que es ahí el espacio donde se discute y donde se aprueba, lo que hace que por estos días el Congreso del Estado se convierta en la arena política en donde los distintos actores de las secretarías, de los organismos descentralizados de los municipios, pues vayan a buscar al diputado que tengan más cerca de su corazón para buscar que de alguna manera no se recorte su presupuesto y se aumente en el mismo esquema que se hace a nivel nacional. Los gobernadores, los presidentes municipales, los rectores, pues van en la búsqueda de los diputados, porque es la Cámara de Diputados, en el caso del Congreso Federal, quien define, quien aprueba el
presupuesto de egresos de la Federación, conocidos como el PEF 2017. Ahora, en ese sentido, pues, no hay que olvidar que también dentro del Congreso Federal se han desarrollado cierto tipo de prácticas en estos procesos de negociación que han sido conocidos como los moches y que inauguró básicamente los legisladores del Partido de Acción Nacional, en el que en la negociación un municipio logra que le otorguen una cantidad en el presupuesto de manera particular, pero lógicamente la obra tendrá que contratarla con determinadas empresas o proporcionar ciertos porcentajes desde aquel inaugurado por el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, que se comió Mr. 10% y que después de eso se ha convertido en una práctica muy común. En ese sentido, pues, esta primera entrada en términos de la disonancia, hablar del presupuesto, significa hablar, por un lado, de las políticas públicas que articularán el plan de desarrollo, pero a ese plan de desarrollo se requiere ponerle dinero para que pueda realmente concretarse, pero en ese proceso, innegablemente, si no hay procesos de evaluación, si no hay procesos de rendición de cuentas, se convierte simplemente en un asunto de mercadeo. Hasta ahí esta primera introducción a la disonancia, doctor Ricardo Nava. Gracias, muy buenas tardes, radio escuchas, televidentes y seguidores en las redes sociales. El tema me parece a mí que es muy pertinente porque estamos hoy prácticamente a 30 días del cambio de gobierno y esto pues requiere una atención importante en cuanto que va a tener un efecto en el 2017. El presupuesto finalmente tiene impacto en diferentes rubros, como ya los comentará un poco más adelante el maestro Raúl Jiménez Guillén. Yo quisiera hacer 3 comentarios que nos ayudaran a entender esta situación de la importancia. Primero, en términos de la transición, estamos ya, como lo comentaba hace un momento, a unos días de que se dé el cambio de gobierno, de que Mariano González Sarur entregue el poder a Marco Antonio Mena Rodríguez, pero a diferencia de lo que pasa en otras entidades donde ya los cambios se están haciendo, la forma en que está y que va a ocurrir aquí es muy, muy distinta. Pongo 3 casos concretos. Miguel Ángel Yunes, Veracruz, toma protesta hoy a las 11, y encuentra un estado totalmente saqueado. Sabemos la historia de Duarte, sabemos el dispendio, la discrecionalidad y todo lo que ha ido integrándose en los expedientes y en las averiguaciones previas, donde este actual gobernador, que ahora es actual gobernador, pues plantea que recibe un estado en crisis, ¿no? Una crisis fiscal enorme, boquetes enormes en el sector salud, en el sector educativo, deudas con el sector empresarial, y bueno, el monto que inicialmente se ha planteado de Duarte en términos del saqueo es de más o menos 30,000 millones de pesos. ¿El doble del presupuesto del Estado? El doble del presupuesto. De eso estamos hablando. Recibe Murat Hijo el día de hoy la gubernatura en Oaxaca y en su discurso que emite el día de ayer, en este del protocolo, lo que hace es sostener que recibe un estado en desastre, ¿no? Problemas educativos, problemas de salud, problemas de dinero, endeudamiento, y él pues automáticamente dice, eso es con lo que estoy recibiendo, ¿no? Una situación de zona de desastre. Pasó lo mismo con en su momento la ahora gobernadora de Sonora, que exactamente le pasa lo mismo, recibe un gobierno muy quebrado en términos financieros, y Padres, bueno, pues ya sabemos la historia de lo que ha ido ocurriendo en los últimos días, básicamente en el asunto de desviación de recursos públicos, vínculos con el crimen organizado, y bueno, él tendrá que demostrar, y el Ministerio Público hará lo propio para demostrar quién es culpable y quién es inocente. Lo cierto es que el estado que recibe esta gobernadora también está en una situación de crisis. El propio gobernador de Chihuahua, Corral, igual hace lo mismo, hace incluso un planteamiento
de que él pide el rescate del gobierno federal, ¿no? Para poder operar y poder empezar a resolver los problemas que ya tiene que atender de manera directa. Estos ejemplos, y pudiésemos aumentar la lista, son muy claros de qué es lo que ha ido ocurriendo con los gobiernos estatales y cuál va a ser una de las diferencias que ahora va a ocurrir. Eso es una cosa que es muy importante. Y yo lo he sostenido en algunos programas que ya hemos platicado aquí con los radioescuchas y los televidentes, de que aquí tenemos una cosa que es importantísima: no tenemos problemas de deuda. Eso es una buena herencia, no del actual gobernador, creo que ha sido ya una tradición en Tlaxcala en los últimos tiempos, y que bueno, afortunadamente la mantienen, y eso es muy sano, ¿no? Que tengamos un gobierno que en este momento no tenga deudas y por consecuencia no transfiere deuda al nuevo gobernante. Eso ya es muy importante de soslayar. Segundo, que el ingreso y el egreso vinculados al presupuesto del Estado, ya lo ha referido el maestro Raúl, es básicamente transferencias del gobierno federal, lo cual supone que una de las características que tiene que tener un gobernante es la capacidad de gestión, porque si dependemos tanto de la federación, pues la gestión se convierte en un pilar que permita que esto pueda aumentar, o si no se hace, que se pueda disminuir. Entonces sí es importante soslayar que el asunto de la gestión va a ser fundamental en el acompañamiento para el asunto del presupuesto, y que bueno, esperemos que el nuevo gobernante haga lo propio para no únicamente tener este presupuesto, sino poderlo ir aumentándolo, si es posible, en los años venideros, en los 4 años, 8 meses que va a estar en la próxima gobernatura. Entonces sí hablamos de un asunto de gestión. Y también hablamos del otro gran componente que ya se planteaba aquí, donde hemos avanzado, no como quisiéramos, en el asunto de la transparencia. Es un poco más transparente el manejo de los recursos públicos, derivado de las auditorías, derivados de los compromisos de campaña, derivados de la apertura. Sí ha habido al menos un mayor control de la información con respecto al uso de los recursos públicos. Sin embargo, el talón de Aquiles sigue siendo el asunto de la rendición de cuentas. Y lo decía muy bien el maestro Raúl, yo puedo comprobar que ejercí el recurso, puedo comprobar que hice tales obras, puedo comprobar que compré tantas computadoras, tantas tablets, tantos pizarrones, tantos borradores, tantos accesos a Wi-Fi, pero si no están vinculados a la misión y al proyecto de institución o al proyecto del Estado, pues es dinero que no funciona, no sirve a la larga, pues, ¿no? O sea, en este momento coyunturalmente puede resolver porque te entregué yo una tablet, pero el punto es si esto va a permitir de manera integral resolver un problema que tenemos como sociedad tlaxcalteca. Y el asunto de la rendición de cuentas sí ha sido un problema desde medición misma hasta el compromiso del funcionario público de ceñirse pues a lo que se supone que está comprometido como parte de su institución. Y pasa en educación, pasa en salud, pasa en diferentes áreas del gobierno del Estado, en esta entidad y en cualquier otra entidad, porque ese es un problema que nos ha ido acompañando por lo menos en la última década, en el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas, pero pensando siempre en la lógica de la misión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí tenemos varios componentes ya de entrada que son relevantes. Uno es la capacidad de gestión que se pueda tener. El segundo, avanzar en la rendición de cuentas. Creo que es un buen momento para seguir manteniendo una política en ese sentido de consolidación. Y la otra es entender que las transiciones son muy diferentes de un lugar a otro, ¿no? Y esto obviamente ayuda. Entonces, por consecuencia, vamos a tener un poco más de presupuesto este año, vamos a tener una transición mucho más tersa, ¿no? Y confiamos en que haya una excelente entrega y recepción de las áreas que tendrán que ser recibidas por el nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que, como lo señala el doctor Ricardo Nava, resulta sumamente importante, en contraste con lo que pasa con nuestros vecinos de Oaxaca, de Veracruz, el hecho de que Tlaxcala no tenga deuda pública. Segundo, que efectivamente la capacidad de gestión se demuestra y tendrá que ampliarse, y cuando menos, a pesar de lo que está ocurriendo a nivel de la política nacional en términos financieros, Tlaxcala no redujo su presupuesto, sino al contrario, se incrementó en un 3.5%. Y en ese sentido, el tercer elemento que destaca el doctor Ricardo Nava
es que la transición permite de alguna manera el hecho de poder tener recursos para poder desarrollar las políticas públicas que se han venido anunciando. Sin embargo, yo quisiera entrar en este segundo momento, bueno, y cómo se formula, quiénes son los responsables y qué atribuciones tienen cada una de las instancias, sobre todo en términos de que en el ámbito público hoy se muestran toda una serie de diferencias con respecto a la integración del presupuesto. Y en ese sentido yo quisiera señalar que el artículo 70, por ejemplo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina, entre otras facultades del gobernador, la octava, que dice que tiene la obligación o la facultad de presentar al Congreso a más tardar el día 15 de noviembre de cada año los proyectos de ley de ingresos y presupuestos de egresos que habrán de regir al año siguiente. Entonces, de alguna manera, quien presenta ante el Congreso el proyecto de presupuestos de ingresos y de egresos es el Ejecutivo local. Por otro lado, el Código Financiero en su artículo 271 destaca que en materia de presupuesto de egresos, la Secretaría y las tesorerías tendrán en el ámbito de su competencia las facultades siguientes. 1. Diseñar la estructura e integración del anteproyecto y proyecto del presupuesto de egresos, así como la de expedir el manual para la formulación y aplicación del presupuesto de egresos a que se refiere este código. 2. Determinar anualmente las sumas definitivas que habrán de incluirse en el proyecto de presupuestos de egresos para cada una de las unidades presupuestales, y esto es lo que me interesa destacar, sin que el total de las sumas exceda el pronóstico de los ingresos del ejercicio fiscal. Es decir, de alguna manera, todas las instituciones que elaboran o presentan su proyecto de presupuesto deben de tener como horizonte, como límite, lo que dice sin que el total de las sumas exceda el pronóstico de los ingresos del ejercicio fiscal. Y el pronóstico de los ingresos solo lo tiene articulado, integrado, la Secretaría de Planeación y Finanzas. Debería de tenerlo el Congreso, lógicamente, pero lamentablemente el Congreso no tiene centros de estudio, aunque tiene un instituto o algo así de investigaciones, poco conocemos que haga este tipo de trabajos. El tercero dice revisar e integrar los anteproyectos del presupuesto de egresos que presenten las unidades presupuestales, aumentando o disminuyendo sus asignaciones de acuerdo a las políticas fijadas por el titular del Ejecutivo o por el presidente municipal según corresponde. Es decir, tiene la potestad quien integra, que es el Ejecutivo a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de aumentar o disminuir de acuerdo a esta expectativa de ingresos. Sin embargo, hay una diferencia que destaca el artículo 276, que dice textualmente: los poderes legislativo y judicial y los organismos autónomos con base en las previsiones del ingreso, es decir, aquí está estableciendo de acuerdo al ingreso que me está determinando que habrá la Secretaría de Planeación y Finanzas. Y del gasto, ojo, dice, los poderes legislativo y judicial y los organismos autónomos con base en las previsiones del ingreso y del gasto acordadas con el Poder Ejecutivo. Es decir, que antes de enviar su proyecto de presupuesto de ingresos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos autónomos deben de acordar con el Poder Ejecutivo los ingresos que tendrán. Porque de otra manera no pueden formular los anteproyectos de presupuestos con enfoque a resultados. Por un lado, como podemos observar, se responsabiliza al Poder Ejecutivo que diseñe el manual de formulación de presupuestos, que presente un proyecto sin que el total de las sumas exceda
el pronóstico de los ingresos, y por el otro establece que los presupuestos de los poderes legislativo y judicial solo se integren lo que de primera intención alteran, si no están ajustados, al pronóstico de los ingresos. Quien finalmente tiene la potestad de hacerlo es el Congreso, ya que la Constitución señala en el artículo 54 que son facultades del Congreso, la fracción 13ª, discutir, aprobar o modificar en su caso el presupuesto de egresos que para el ejercicio anual del Congreso proponga la Comisión de Finanzas y Fiscalización del mismo. El gobernador, a su vez, tiene el derecho, porque además ya lo ha expresado, de sancionar los proyectos de ley o decreto que le envíe el Congreso y mandar a publicarlos, salvo cuando tengan alguna objeción, en cuyo caso los devolverá al Congreso con las correspondientes observaciones dentro de los 8 días contados desde su recibo. La integración del presupuesto sin respetar las propuestas de los poderes ya provocó una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007, por el que se declaró la invalidez de los artículos 4 en lo relativo al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y del decreto de presupuestos de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2007, publicados en el periódico oficial de esa entidad el 30 de diciembre de 2006. Y esto me lleva a mí a hacer el siguiente comentario. De alguna manera, lo que nos determina la Constitución y el Código Financiero es que efectivamente todas las unidades tienen la potestad de elaborar su proyecto de presupuesto de egresos, pero todas deben de acordar primero con el Poder Ejecutivo, y considero a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, cuál es el margen de ingresos, cuáles serán los ingresos, y elaborar su proyecto en términos de esos ingresos que se tendrán. Esa es una primera premisa, tiene que acordarse. Y lo que me parece que ahí hay una falla, yo creo que lo que hemos visto es que no se acuerda así. Se deja libremente los ingresos que tienen, como si esto solo fuera inercial, y derivado de sus necesidades se presentan el proyecto de presupuesto de egresos. Luego entonces, tanto el Instituto, por ejemplo, electoral, como algunos otros organismos autónomos, el Poder Judicial, el propio Congreso, se inconforman porque el Ejecutivo local ajuste su presupuesto, ya sea a la alza, que es en el caso del Poder Judicial, o ya sea a la baja en el caso de organismos autónomos. Y entonces acuden a lo que señala la Constitución, que el Ejecutivo local solo debe integrar al proyecto las propuestas, los anteproyectos que presenten estos organismos y estos poderes. Si no lo hace así, como ya sucedió en 2007, pueden estos organismos acudir a la Suprema Corte de Justicia y señalar que no se respetan. Y aquí me parece que el gran problema es, ¿y de dónde derivas que vas a tener más ingresos si no tienes un ajuste, un acuerdo inicial, como lo señala el mismo Código Financiero, de cuáles serán los ingresos? Hasta ahí está esta segunda disonancia. Me parece que hay todo un marco legal que está bien fundamentado, están muy claras las competencias, las facultades, quién tiene que elaborarlo, quién tiene que aprobarlo, cuando hay modificaciones, el derecho a veto que también existe, o estas instancias que ya se ha comentado cuando se judicializa el presupuesto. Hay salidas legales para poder resolverlo y que el Estado no pare pues de seguir funcionando. Incluso hasta en asuntos de veto, la propia ley tiene previsto que entre tanto se resuelve, entra en vigor el presupuesto vigente anterior del año pasado. Esto me parece que está muy claro. A mí me parece que lo interesante es estos vericuetos que tienen que ver con, primero, tener un pronóstico de cómo viene el ingreso, cómo viene el egreso, ¿no? Porque eso te permite tener un piso firme, ¿no? Una base, a partir de ahí puedes ver tus
tus asignaciones. Entonces sí es importante que haya ese documento de pronósticos, porque ahí juegan varias variables, no únicamente son variables de la recaudación de impuestos locales, también tiene que ver con cómo se están moviendo los presupuestos en los proyectos, en las partidas a nivel y en los programas a nivel federal. De repente puede darse el caso que haya un programa que el año pasado estuvo vigente, pero que el próximo no esté presente, desaparezca o se convierta en otro. Entonces ese tipo de situaciones se pueden presentar, y por consecuencia pues el pronóstico sí tiene una utilidad, no únicamente para el Poder Ejecutivo, sino también para los organismos, como ya se ha mencionado aquí, el judicial, el legislativo y el de organismos autónomos. Segundo, y también muy importante, es la posibilidad de participar de esta apertura de cómo viene el presupuesto con las diferentes instancias. ¿Qué significa esto? Que tendrían que estar allí las diferentes instituciones para que de buena fuente, de fuente primaria, sepan el comportamiento de cómo viene el egreso. Y esto ayudaría para que cada institución pues sí pueda desde antes tener menos claro cuál va a ser la asignación presupuestal que va a tener. Porque ¿qué nos hemos encontrado? Y eso ha ocurrido incluso en este año, y el ejemplo más claro fue el del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, donde, ¿qué pasó ahí? Pues que cada vez que veían al gobernador pedían más recursos, pues porque o no supieron, o no calcularon bien, o algo ocurrió, total que siempre les faltó recursos. Y bueno, hasta hace unos días incluso se planteaba que el hecho de no tener recursos había provocado que las elecciones extraordinarias se van a tener que ir hasta el 2017. Ya hoy en día hubo otro argumento. El argumento que plantea el ITE junto con el INE es que tienen que esperar la resolución de los casos que están impugnados en los municipios o en las comunidades para que ya que tengan el total de resoluciones, entonces se pueda proceder a la elección extraordinaria. No sé si eso legalmente esté firme, pues no tengo los elementos. A mí me parece extraño que se tenga que esperar hasta que haya la resolución de todos los casos, porque se pueden llevar otro año, 2 años, ¿no? Uno nunca sabe qué tanto tiempo las instancias electorales de este tipo puedan tardarse en emitir una determinada sentencia. Pero esto le pasó al INE, que tenía serios problemas para poder resolver problemas incluso de pago, ¿no? De proveedores, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver? Con que no hubo una revisión más profunda de qué es lo que iban a poder gastar en función de qué es lo que iban a poder obtener, y de este pronóstico que también tiene que ver con los intereses que también los gobiernos tienen, porque esa es la otra que está allí presente. El gobierno en turno, incluso con las propias modificaciones que se den en el aparato legislativo, tiene la posibilidad, la facultad de reorientar los recursos en función de los proyectos prioritarios que pueda tener, ¿no? Que eso es algo que también es importante ubicar. Ya lo vamos a ver seguramente en el siguiente segmento, en cuanto que hay ciertas áreas que tienen mayor concentración de recursos, ¿no? Y hay otras áreas que van a tener menos participación, o va a haber otras áreas que ni siquiera van a estar, porque esas está en función de los intereses del proyecto de desarrollo que tengan. Y ahí tiene cabida la importancia del Plan Estatal de Desarrollo, que se supone tiene que estar acompañado de un recurso, un ejercicio fiscal que ayude, abone a la consolidación o a la creación de programas de diferentes tipos. Entonces ahí hablamos de dos cuestiones, una que es pronóstico, la otra es el asunto de la participación de los diferentes actores de las instituciones para que puedan estar allí y puedan discutir y puedan ver por dónde viene el recurso, que esto ayudaría a evitarnos que después vengan las impugnaciones porque pueden estar ahí convocados los diputados, pueden estar convocados las dependencias, etcétera. O sea, la ley lo tiene muy claro. Ahora, y el tercer punto tiene que ver con el Plan Estatal de Desarrollo, en cuanto que sí sería interesante, y digo, no sé si ya está ocurriendo, yo confío en que sí, en que haya esta articulación entre lo que están pensando de presupuesto con lo que están pensando con el Plan Estatal de Desarrollo. Porque esa es una de las cosas que hemos discutido, pues yo creo que ya en los últimos 5 años, donde hemos dicho que de repente el presupuesto va por un lado y el Plan Estatal va por otro lado, ¿no? Donde en efecto tú te planteas metas en el Plan Estatal de Desarrollo, pero si no le pones pesos y centavos, pues no hay forma de que se puedan cumplir. Y ese es un problema que históricamente ha ocurrido en la elaboración y formulación de los presupuestos, que no se acompañan necesariamente del plan. Pongo el caso, el próximo gobernador tendrá hasta mayo para integrar su Plan Estatal de Desarrollo a la Cámara de Diputados.
Entonces tiene 5 meses, donde ya 5 meses antes estuvo ejerciendo un presupuesto. Son de las cosas como pues no congruentes o coherentes con lo que uno pudiese esperar. Confiamos en que esto no pase con el nuevo gobernador. Pero eso sí ha sido un problema a nivel nacional. Los presupuestos giran, entran, son vigentes y van desfasados del Plan Estatal de Desarrollo. Y eso es un problema que también tenemos allí. Entonces, bueno, pues sería. Efectivamente, en ese sentido, en el caso de la Cámara de Diputados existe un centro, bueno, varios centros de estudios, pero hay un centro de estudios de las finanzas públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y todos los años edita un documento en el que se presenta, así se denomina, recursos federales identificados por entidad federativa, presupuesto de egresos de la Federación. Está accesible por internet, es decir, entra usted, si desea consultarlo, el de todos los años, entra a la Cámara de Diputados, le puede poner centros de estudios y ahí hay varios, y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas le permite acceder a este documento de recursos federales identificados por entidad federativas de acuerdo con el PEF. Y ahí resulta que se hace una distinción que resulta sumamente importante tener en cuenta cuando uno habla de presupuestos. ¿Por qué? Porque se distingue el gasto federalizado del gasto federal. ¿Y a qué se refiere cuando se habla del gasto federalizado? Básicamente, el gasto federalizado son las transferencias de recursos de la Federación a las entidades federativas y se compone básicamente del ramo 28, que son las participaciones federales, el ramo 33, que son las aportaciones federales, y en menor medida los recursos del gasto federalizado identificado en las provisiones salariales y económicas para las entidades federativas contenidas en el ramo 23. Ramo 23, ramo 28, ramo 33, que son presupuestos que ya vienen etiquetados y que no pueden modificarse. Es decir, vienen aplicados, vienen ya definidos en qué se va a aplicar cada uno de ellos. Por el otro lado, el gasto que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, esto que conocemos como las delegaciones de la SAGARPA, las delegaciones de SECTE, la delegación de gobernación, etcétera, etcétera, que son aquellos programas que se aplican en el Estado y los municipios para el cumplimiento de algunos programas federales y que buscan contribuir de alguna manera al desarrollo económico estatal, regional o federal, en razón de que coadyuva a la construcción de obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos que son administrados y ejercidos por la Federación. Por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Federal, el decreto del PEF, y una de las cosas que resulta sumamente importante tener en cuenta hoy en día en todo presupuesto. Casi todos los programas federales tienen una cosa o emiten una cosa que se denominan reglas de operación, en el cual se especifican básicamente los objetivos, las poblaciones beneficiarias, los rubros en el que debe aplicarse el gasto. Esto, sin embargo, cuando uno observa la alternancia política que ha registrado Tlaxcala de 1998 a la fecha, uno observa que el presupuesto federal no cambia. La inercia es la misma. Lo más destacable, por ejemplo, es que los primeros rubros o los rubros han sido los mismos. Se trate del gobierno del PRD, antes del PRD, el gobierno del PRI, el último del PRI con Toño Álvarez Lima, el del PRD con Sánchez Anaya, el del PAN con Héctor Ortiz, el del PRI con Mariano González y por lógica consecuencia el de Marco Antonio Mena. Propiamente la constante es muy similar, sean más o menos recursos, la proporción
siempre es 94, 96 centavos de la Federación, 4 o 6 centavos cuando recauda mucho el Estado, llega a los 6 centavos de cada peso. Esto significa de alguna manera que si nosotros comparamos a dónde se va el mayor gasto, y que luego lo vamos a ver de manera específica en los presupuestos de todos estos gobiernos, alternantes o no, nos vamos a ver que tienen las mismas prioridades, con excepción de 2008, que se incorporó un rubro que fue el de seguridad pública y que no aparecía, y que ahí se incorporó y se mantiene. Ahora, esto que preguntaba de manera muy clara el doctor Ricardo Nava, de que no vaya por un lado el Plan Estatal de Desarrollo y por el otro lado el presupuesto, me parece que ha sido un acierto del gobernador electo cuando plantea que las 3 políticas públicas prioritarias son, en ese orden: educación, salud y trabajo, y nosotros nos echamos un clavado al presupuesto 2017 o 2016, pero en este caso el del primer año de gobierno, nos vamos a encontrar con que la prioridad número 1, el gasto, el mayor gasto que tiene presupuestado el presupuesto del estado de Tlaxcala, en primer lugar, es educación, más o menos alrededor del 50%. El segundo gasto es salud, más o menos el 13%. El tercer gasto es empleo. Esto quiere decir que, de alguna manera, se está visualizando que en términos del gasto, estas son las prioridades, pero son también las prioridades donde mayor incidencia puede tener en el desarrollo de capacidades de los tlaxcaltecas, que es tal vez la prioridad fundamental de cualquier gobierno: cómo desarrollar capacidades en los habitantes que les permita construir proyectos de vida. Ricardo. Sí, en efecto, los 3 rubros me parecen que son importantes. Sin embargo, creo que tendríamos que hacer otra vez el replanteamiento acerca de la rendición de cuentas, porque también nos hemos dado cuenta que en los últimos tiempos, y no solo en Tlaxcala, a nivel nacional yo creo que ha ocurrido, el aumento del presupuesto hacia el sector educativo ha sido enorme. Y sin embargo, cuando revisamos pruebas que podemos comprarlas, podamos no quererlas, pero que están allí, pues los resultados no son los más favorables, ¿no? Nos pasa con PISA, nos pasa con Enlace en su momento, nos pasa con las pruebas que hoy en día están aplicando en términos del nivel de bachillerato, y esto pues muestra que por una parte estamos gastando mucho dinero en educación y tenemos indicadores de bajo desempeño, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer una fuerte reflexión. No estamos diciendo con esto que disminuyamos el presupuesto en educación, yo digo mantengámoslo o aumentémoslo, pero también que vaya acompañado necesariamente de una rendición de cuentas que se vea reflejado en un mejor desempeño académico, un mejor desempeño en todos los sentidos de los estudiantes y desde luego también del profesorado y del cuerpo administrativo que acompaña esto. Pasa lo mismo con salud, ya lo habíamos dicho y lo habíamos sostenido en algunos programas, de que si tú miras a la salud como un asunto de problema, pues vas a gastar y nunca va a haber recurso que te alcance. Aquí es precisamente replantear, no estás diciendo que lo bajes, lo que estás diciendo es que metas más políticas de prevención, que esto permita que las enfermedades se puedan disminuir y que los costos de una enfermedad terminal disminuyan, porque disminuye el volumen de gente que tiene que ser atendida por haber tenido esa enfermedad. Ya está demostrado que las enfermedades más caras tienen que ver con la diabetes, tienen que ver con el asunto de la insuficiencia renal, tienen que ver con el problema de la obesidad, que también está generando problemas importantes, respiratorios y cardiovasculares. Entonces, sí tendríamos que buscar que esos recursos que están allí y que están ya más o menos etiquetados en porcentajes, pues tengan en el fondo una revisión muy importante de si están cumpliendo con lo que se supone que tienen que cumplir. Y eso creo que tendremos que ponerlo en esta mesa y en otros espacios también de discusión. Entonces uno dice, bueno, qué bueno que se sigue dando prioridad a educación, a salud y empleo, pero ahora vamos a dar el siguiente salto, ¿no? Seguramente ya lo están haciendo, pero digo, nunca está de más seguirlo planteando como un asunto relevante e importante. Y bueno, por otra parte, sí es también entendible
que no haya tanto margen de maniobra, ¿eh? O sea, de repente uno dice, es que sí hay mucho dinero, 17,000 millones de pesos, que son los que se estiman para el 2017, pero resulta que gran parte de esos recursos ya no son movibles, como usted bien decía, son básicamente recursos etiquetados, y donde las reglas de operación están definidas a nivel federal, y donde lo único que tienes que hacer, digo, con toda la dificultad que esto tenga, es operarlos. Pero el margen que tienes, pues no existe, y es algo que tendríamos que también discutir, no ahorita porque no le va a dar tiempo ni al nuevo gobierno ni a esta legislatura, pero sí es importante también de discutir el asunto de los ramos, ¿no? Porque pues si nos van a dar recursos para esto, que ya se supone que ya se hizo, y ahora entonces ya no vamos a poder hacerlo porque ya no pertenecemos a esa posibilidad de obtener un tipo de recurso. Pasa, por ejemplo, con el asunto de los polígonos. No sé si usted conozca esa experiencia, pero resulta que si los polígonos que están ubicados para asuntos de pobreza y que se presentan en espacios urbanos, si ya me dieron recursos para que construya allí una recuperación del espacio público, después ya no tengo posibilidad de conseguir más recursos porque ya estuvo construido lo que supuestamente estaba a punto o se había resuelto. Entonces, el recurso pues se puede achicar. Y pasa lo mismo con los demás ramos, ¿eh? O sea, de repente puede ser que como no hay más posibilidades, ya no puedas pedir para lo mismo que supuestamente habías resuelto, ¿no? Okay. Eso es una situación que se presenta. Entonces, algo que sí valdría la pena que los radioescuchas y televidentes sepan, es que sí ha habido un crecimiento muy importante del presupuesto, ¿no? Y ahorita seguramente va a hacer un comentario el maestro Raúl, porque el tiempo se nos ha ido otra vez como agua. El tiempo. Ahora, efectivamente, uno de las constantes en el presupuesto de egresos es el peso que registra en educación y salud. Y en general, aquello que se denomina desarrollo social, que en el presupuesto 2017 le están asignando el 87% del total del presupuesto. Esto incluye educación, salud, medio ambiente, infraestructura, fomento agropecuario y finanzas. Sin embargo, educación es el rubro más importante, pues se le otorga el 52.67% del presupuesto total, seguido de salud con 13.85%, lo que significa que esos dos rubros se llevan el 66.52% y determina que las prioridades estén ubicadas en el desarrollo de capacidades. Esas prioridades han sido señaladas por el gobernador electo, a lo que él suma el empleo. De ahí la afirmación del gobernador cuando se elaboró, o se dice que se elaboró en coordinación con el gobernador electo. Él mismo lo revisó, ya lo manejó en redes, se mandó de acuerdo con las posibilidades de ingreso. Ahora, como lo señala atinadamente el doctor Ricardo Nava, sí, la mayor parte, si casi 7 pesos del presupuesto se designa a desarrollo social y de manera particular a educación y salud, lo que significa es que en términos cuantitativos no tenemos problemas en educación y en salud en términos de cobertura, pero entonces el asunto son los resultados. Esto que se da por llamar calidad solo tiene que ver con resultados. ¿Realmente la educación está sirviendo para el desarrollo de las capacidades de los estudiantes? 2, ¿realmente hay mejor atención a la salud, no a la enfermedad en el estado de Tlaxcala? Porque si no es eso, si tenemos cada vez más enfermos, si nuestros resultados en educación cada vez están más bajos, pues sí tenemos que poner la atención en eso, porque en eso se gasta la mayor parte de los recursos que llegan a Tlaxcala. Un último comentario, Ricardo. Me parece que estamos en un buen momento para que se siga discutiendo. Yo creo que todavía pasa por algunos espacios públicos, como será lo que ocurre al interior del Congreso local. Confiamos en que tengan la voluntad de ir sumando para construir un proyecto firme que permita que haya recursos, si no los suficientes, al menos los mínimos para poder atender las necesidades de los tlaxcaltecas. Sí es cierto que hay una gran dependencia de la federación, ¿no?, con respecto a la federación, y en eso tendríamos que ir pensando de cómo ir revirtiendo esta situación, porque no únicamente podemos resolver los problemas a partir de transferencias. Yo creo que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Vengo de un evento donde discutimos lo de Trump y concluíamos, entre otras cosas, que México tiene que verlo como una posibilidad, una oportunidad para que desde adentro podamos resolverlo, y que si llega Trump o llegue quien llegue,
pues eso no afecte el desarrollo de un país, en este caso el desarrollo de una entidad federativa. Buscar mecanismos que permitan disminuir esa dependencia, porque si un día tuviéramos un cierre del presupuesto, que ojalá nunca ocurra, pero que si llegase a plantearse, pues nos meten en una situación de crisis extrema, ¿no? Claro. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, en ese sentido, si bien educación, salud, y en tercer lugar está el empleo, cuando nosotros revisamos los datos de empleo de Tlaxcala, nos encontramos con que de principio el dato, por ejemplo, que tiene en la página la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos muestra que el desempleo en Tlaxcala es muy bajo, 4.5% si no mal recuerdo. Ese no es el problema, en Tlaxcala no hay problemas de desempleo. El problema que tenemos es que el 72.2% de la población que tiene empleo, tiene un empleo muy precario. Es decir, está en la informalidad. El gran problema no es cómo pasas, que ha sido una política de alguna manera, cómo pasas de la formalidad a la informalidad porque no se tienen las condiciones, sino el gran problema es cómo construir una idea diferente de aquello que nosotros aprendimos en términos de nuestra experiencia y en términos teóricos del significado que tenía el trabajo. Es decir, hoy cada vez hay una mayor producción en el mundo, hay un mayor consumo, pero cada vez hay menos trabajadores y por lo tanto aquello que nosotros teníamos como la posibilidad, lo que nos significaba entrar a la sociedad era el empleo. Hoy gran parte de la población, y por eso se le llama ni estudian ni trabajan, difícilmente tiene esta posibilidad. Un último, Ricardo. Bueno, pues ahí hay mucho más que se tendría que ir desarrollando. Un dato que no aparece de manera importante es la situación de pobreza o no pobreza que el Estado ha tenido. Los últimos datos de Coneval plantean que ha habido una mejora en la entidad y eso sí es importante y habría que seguir ahondando en que haya más programas que permitan que esto pueda caminar. Y digo porque si van a discutir el presupuesto, pues uno tendría que pensar que tiene que estar pensado para la gente. Claro, en ese sentido, me parece que enfocarlo a educación, a salud, es efectivamente estar pensando en la población, en las personas, en las capacidades, en las posibilidades, pero innegablemente que como sociedad nos toca, y creo que ahí la academia tiene mucho que decir, y bueno, cómo construimos una nueva utopía, porque ya parece que solo nos quedan puras distopías. Hasta aquí el día de hoy nuestra disonancia y esperamos poder escucharnos el próximo jueves a la 1 de la tarde, tanto por Radio Altiplano, por Televisión de Tlaxcala y por las redes. El doctor Ricardo Nava y su servidor Raúl Jiménez Guillén esperamos poder compartir otra disonancia el próximo jueves a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Disonancias. Ideas para elegir. La palabra escrita en la radio.